bíblico que encontramos en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Les voy a invitar ahí donde están con sus familias que puedan abrir sus Biblias. Saben que aunque no estamos en un templo o en una congregación, cada hogar es un lugar donde está la presencia de nuestro Dios también. Y de manera reverente vamos a abrir nuestra Biblia en el libro en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 20. Y yo le voy a dar lectura y ustedes me van a seguir. Dice la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos jóvenes, el propósito del mensaje en esta mañana es mostrar que a pesar que la iglesia tenga problemas, tenga dificultades, a pesar de la muerte, a pesar del dolor, de la pérdida de algún ser querido, de la pérdida de un trabajo, o que posiblemente estemos en la bancarrota, nosotros debemos ser fieles embajadores del reino de los cielos. Embajadores en la palabra de Dios se puede también interpretar o se puede traducir como apóstoles. Saben que el término embajador es un término muy profundo porque nos compromete a cada uno de nosotros como ciudadanos del reino de los cielos. Un embajador, ¿qué es un embajador? ¿Saben? Yo vengo de la parte sur del país, soy del estado de Tabasco, como mencionó aquí nuestro hermano en esta mañana, soy el pastor asociado aquí de la iglesia de Durango Centro. Y saben que allá de donde yo soy originario, cada año se celebraba, digo se celebraba porque actualmente no se puede celebrar un evento abierto a nivel estado, ahí en la capital del país, en el estado de Tabasco, pero cada año los ciudadanos de ahí, de la capital, esperan con ansias un evento que se celebra en el verano, cada año, por ahí del mes de mayo, junio. Parece que cuando van llegando estos meses, las personas se empiezan a preparar mentalmente y todo el mundo habla acerca de ese evento. Oye, ya se acerca el evento, vas a ir a este evento, y parece que toda la familia está preparada para esperar ese evento. Ese evento es conocido a nivel nacional como la Feria Tabasco. ¿Qué se lleva a cabo en este lugar, la Feria Tabasco? Aquellos amigos, hermanos que en algún momento han tenido la oportunidad y la bendición de ir a Tabasco, saben a lo que yo me refiero. Y la Feria Tabasco consiste en que los 17 municipios del estado de Tabasco envían a un representante de cada municipio, de cada ciudad. Esto es a una dama muy bonita, una dama que habla con elocuencia. Ella lleva un vestido, un atuendo muy colorido, alusivo a la ciudad de donde esta joven pertenece. Y entonces esta dama prepara un discurso y cuando va a representar su ciudad, empieza a hablar de lo que en su ciudad, en lo que su lugar de origen se da, que las frutas, que esta región, etcétera. Empieza a hablar maravillas de ese lugar. Y así sucesivamente pasan las 17 embajadoras que le llaman del estado de Tabasco. Y en las avenidas principales de la ciudad, en Villahermosa, se adorna tan colorido, donde llegan muchas personas a ver ese espectáculo. Y se preparan los llamados carros alegóricos ahí con figuras, etcétera. Es un evento extraordinario. Posiblemente nosotros como cristianos no hemos asistido a un lugar de esos, a un evento de esos. Pero lo que quiero llamar la atención de ustedes es que conozcan la importancia de un embajador. En otras palabras, esta embajadora va a representar su ciudad. Ahora, un embajador también que nosotros podamos estudiar y conocer en esta mañana es representante de un país en otro país. Quiere decir que este representante va al frente ante una gran organización internacional. Además, este embajador tiene residencia en la capital del extranjero. O sea que es una persona elegida por nuestro país para irnos a representar en otro lugar. Hay algo interesante, miren que en el top 10
de los países que tienen más embajadas en todo el mundo, encontramos Estados Unidos. Estados Unidos tiene 273 embajadas en todo el mundo. ¿Saben lo que significa? Quiere decir que Estados Unidos tiene presencia en todos los continentes que nosotros conocemos. Después encontramos a China, que tiene 268 embajadas. Francia tiene 266. Rusia 242. Japón 229. Turquía 229 también. Reino Unido 225. Alemania 224. Brasil 221. Y España 215. En cada lugar, estos países tienen a un embajador, a un representante de su país. Ahora, el apóstol Pablo también nos enseña en la palabra de Dios que todos los creyentes somos ¿qué? Somos embajadores del reino de los cielos. Sí, somos voceros del reino de los cielos. Somos voceros de Dios. Somos voceros para dar el mensaje de Dios a todo el mundo. En este momento nosotros tenemos embajadas, miren en dónde. Embajadas quiere decir embajadas del cielo. Esas embajadas son los lugares de reunión, los lugares a donde tú te congregas. En ese lugar donde tú mencionas el nombre de Dios, donde abres la palabra de Dios, donde invitas a tu familia a hablar de y conocer de la palabra de Dios, es una embajada del reino de los cielos. Por eso es importante que cada sábado nosotros como familias nos reunamos en nuestras casas, porque no podemos venir aquí al templo, a la iglesia, pero ahí en el lugar donde tú estás, en tu hogar, eso es una embajada celestial. Por eso nosotros debemos de dar reverencia cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Dios. Y yo agradezco a todas esas familias que en esta mañana están en la sala con todos sus hijos, con su esposa, escuchando el mensaje. Posiblemente alguno esté solo, está en su habitación, pero ese lugar es una embajada del reino de los cielos. Las embajadas celestiales tienen presencia en 212 de los 235 países del mundo para alcanzar a 7.320.000 personas, es decir, habitantes, pero no tenemos embajadas en los 23 países de todo el mundo. Eso quiere decir que como embajadores del reino de los cielos tenemos una gran tarea de llevar el mensaje a esos 23 países donde no conocen del amor de Dios. Pero hermanos, no nos vamos a ir tan lejos. En nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país, nosotros debemos representar la embajada celestial. Ahí en tu hogar, tú debes de representar la embajada celestial. ¿Qué más? Todos los grupos, la labor de cada embajador, tu labor y mi labor, quiere decir que no está concluida en la historia de este mundo. Tenemos una gran tarea. El apóstol Pablo está diciendo entonces en esta mañana, a través del texto que nosotros pudimos leer, que somos embajadores de Cristo y que cooperamos con Dios para la proclamación del mensaje en todo el mundo. Mi pregunta en esta mañana es, ¿de qué forma tú estás colaborando con Dios para la predicación del evangelio? ¿De qué forma tu familia está colaborando con Dios para la predicación del evangelio? Yo admiro a muchos hermanos laicos en nuestras iglesias, que son hermanos que siempre quieren dar estudios bíblicos, siempre quieren hacer obra misionera, siempre quieren ir a visitar a un enfermo, siempre quieren visitar a un amigo que ya no está en la iglesia. O sea, esos hermanos realmente representan la embajada celestial, porque están transmitiendo y quieren transmitir un mensaje al mundo acerca del amor de Dios. Por eso yo en esta mañana les pregunto a cada uno de ustedes, ¿de qué manera tú estás cooperando para ser un vocero de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué forma? Muchos cristianos todavía no han tomado conciencia acerca del llamado que Dios nos hace. Es una invitación. Así como Pablo se sentía privilegiado a ser apóstol para proclamar el mensaje, ¿cuánto más nosotros, aún que ya tenemos la palabra de Dios? En los tiempos del apóstol Pablo todavía no tenía quizás la Biblia completa como nosotros la tenemos.
No tenía una fe de Jesús, no tenía una lección de escuela sabática, no tenía un folleto. Todo lo que el apóstol Pablo enseñaba era esa experiencia que vivía cada día con nuestro Dios. Eso quiere decir que tú y yo también podemos dar un buen testimonio a través de nuestra vida personal para esas personas que no conocen a Dios. Un gran número de personas y lamentablemente un gran número de hermanos piensan que Dios los ha llamado para sufrir aquí en la iglesia. Algunos piensan que la vida cristiana es así, solo sufrimiento, pesares, dolor, cuando realmente la vida cristiana es una vida y una experiencia completa, llena de plenitud, donde nosotros podemos mostrar el amor de Dios, todo lo que nosotros recibimos de Dios a las personas que no conocen de la palabra de nuestro Dios. Saben que en el mundo hay tantas personas que sufren. Nosotros somos tan privilegiados. Tengo muchos amigos que han tenido la oportunidad de ir al extranjero de misioneros y saben que hay tantas personas que son privadas de su libertad por predicar la palabra de Dios, por abrir la palabra de Dios. Y nosotros teniendo tanta libertad religiosa en un país, muchas veces nos sentimos que sufrimos, que el mensaje no es para nosotros, que la vida cristiana no es para nosotros. Muchas personas cada vez cargan una cruz muy pesada en la iglesia. Sí, y para empeorar la situación, algunos hermanos le echan la culpa a Dios por las calamidades que enfrentan muchas veces. Jesús dice en su palabra, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Sí, esa es la palabra de Dios, esa es la verdad de Dios. Y si nosotros, hermanos, queridos jóvenes, queridos ancianos, si ustedes están cargando una carga muy pesada, válgame la redundancia, déjame decirte que esa no es la carga que Dios te ha dado. Ciertamente, esa carga no te la ha dado Jesús. Esa carga tú mismo te la has impuesto. Muchas de esas cargas fueron colocadas en nuestros propios hombros por nosotros mismos o por el propio enemigo de Dios. La cargamos y tratamos como que si fuera la cruz de Cristo, cuando realmente esa carga no nos las da Dios. Hay molestias, desentimientos en el matrimonio, pérdida de trabajo, mala situación financiera. Todo eso no representa la cruz de Cristo, queridos hermanos. La cruz de Cristo representa renunciar a nuestra vida pasada, renunciar a nuestras propias capacidades de pensar y dejar que el Espíritu Santo piense a través de nosotros. Aceptamos esa carga, aceptamos muchas veces esas cargas y nosotros nos sentimos y nos convertimos en personas derrotadas. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros dejamos que Cristo viva en nuestras vidas, tenemos una vida llena de victoria. Muchas veces olvidamos este texto. Todos aquellos que recibimos a Cristo, nos convertimos automáticamente en embajadores de Dios. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, cuando tú hiciste un compromiso con nuestro Padre Celestial, automáticamente te volviste en un embajador del reino de los cielos. Sí, por eso es necesario que sepamos cómo actúa un embajador para que podamos representar bien la embajada celestial. A manera de introducción, yo les expliqué en qué consistía el evento que se hace allá en Tabasco acerca de las embajadoras. Pero en realmente, ¿quién es un embajador? Miren, un embajador, según los diccionarios, es un representante diplomático de la más alta categoría de un país que se envía a otro país. Además, también tiene la función de emisario cuando es enviado para una determinada misión. Aparte que es un hombre diplomático, una persona con ética, una persona con valores, tiene una misión especial. Si nuestro país envía un embajador a Japón, a Corea del Sur, Corea del Norte, a diferentes lugares, a Canadá, quiere decir que este ciudadano mexicano debe de ser una persona íntegra. Ese es un embajador. Además, el embajador es responsable de dar a conocer los intereses del país donde trabaja o donde el país representa.
Quiere decir que si nuestro país envía a un embajador a otro lugar, va a hablar acerca de la política, va a hablar acerca de los intereses que tienen otras naciones. O sea, va a representar a nuestro país de una manera diplomática. Además, este embajador, cuando se va de nuestro país, curiosamente, hace un juramento. Y este embajador hace este juramento de hacer cumplir las leyes de su país en el otro país que va a representar, dentro de su embajada, obviamente. Eso quiere decir que ser embajador es vivir y cumplir las leyes del país donde representa. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes qué significa ser un embajador hablando en términos terrenales? Ahora, yo te pregunto, ¿entiendes qué significa ser un embajador del reino de los cielos? ¿Sí? Medita en esta pregunta. ¿De qué forma yo estoy representando el reino de los cielos a través de mi familia, en mi hogar? ¿Realmente mi hogar es una embajada celestial o es un campo de batalla del enemigo? La forma en que me visto, la forma en que conduzco, la forma en que me alimento, a través de mis palabras, a través de mi testimonio con los vecinos. No nos vamos a ir muy lejos. A través del testimonio dentro de mi iglesia, con mis mismos hermanos, con los directores de los departamentos de iglesia. ¿Realmente yo reflejo la embajada celestial? El embajador, como dice el apóstol Pablo, es un embajador de Cristo y somos representantes de Cristo en este mundo. Estamos aquí para una misión determinada, queridos hermanos. ¿Cuál es esa misión determinada? Vayan a sus Biblias. Juan capítulo 17, versículo 13 al 19. Ahí vamos a encontrar cuál es esa misión determinada que nosotros tenemos como embajadores de Cristo. Porque somos responsables de dar a conocer los intereses del reino de los cielos al que nosotros representamos. ¿Y cuáles son esos intereses que tiene el reino de los cielos al cual nosotros representamos? Los intereses que tiene Dios para el ser humano es que todos sean salvos, que todos alcancen esa salvación a través de Cristo Jesús, que alcancen la vida eterna, que comprendan que Dios es amor y que Dios ama al mundo entero, a pesar de que es tiene una naturaleza pecaminosa. Y esa tarea nos corresponde a ti y a mí, hablar de ese interés. Por eso, como embajadores, nosotros necesitamos vivir de acuerdo con las leyes del país al cual nosotros representamos. Queridos amigos, no podemos ser embajadores del mundo. Tu vida no puede representar la embajada mundanal de este país, que es el mundo en el cual nosotros vivimos. No, porque nosotros ya fuimos sellados, ya fuimos lavados. Cristo Jesús nos puso vestiduras nuevas. Por eso tú y yo debemos ser representantes del reino de los cielos. Somos embajadores del cielo y es necesario que sepamos cómo transmitir a las personas de este mundo que Dios está interesado en ellos. Sí, aunque tú ya has aceptado a Cristo Jesús, déjame decirte que Jesús, Dios, todavía está interesado en tu salvación. Cada día es un reto diferente. Cada día amanecemos, despertamos y tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos tentaciones. Todos los días Dios se interesa en nuestras vidas. El embajador de Cristo vive según las leyes de su país, o sea, bajo las leyes del cielo. ¿Y cuál es la ley de la embajada celestial? Si un embajador representa a un determinado país, lo que vale en esa embajada es la ley del país del embajador. Mientras que para un embajador de Cristo, lo que vale es la ley del cielo, o sea, la ley de Dios. Esa es la ley que nosotros debemos de transmitir. Esos son los principios celestiales que nosotros debemos de practicar y enseñar. Los 10 mandamientos, el amor al prójimo, el amor a Dios representado en su palabra. ¿Por qué muchos cristianos, yo les pregunto, por qué muchos cristianos,
¿Por qué tú muchas veces no eres bendecido por Dios? Yo me he hecho esa pregunta en algún momento. Señor, llevo tanto tiempo haciéndote un pedido y no me respondes. Muchas veces nosotros pedimos a Dios muchas bendiciones, pero parecen que no llegan. Porque por más que digamos que somos embajadores de Cristo, no utilizamos la constitución del país al cual nosotros representamos. Sí, trabajan para la embajada del cielo, pero no usan las leyes del país. Y es duro ver que muchos de nosotros nos hacemos llamar cristianos, pero no queremos vivir bajo la ley de nuestro Dios. A veces nosotros, bueno, estudiamos la Biblia, le enseñamos a otros acerca de lo que la palabra de Dios dice, pero muchas veces se nos hace difícil vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El lugar donde está alojada la embajada no pertenece al país de donde se ubica la embajada, y eso es triste. Pertenecen al país que esa embajada representa. Pero si un extranjero siendo perseguido busca protección en la embajada de su país, él estará salvo. Sí, nadie puede tocar a ese embajador porque él ya es resguardado por la embajada del país. Por eso, en cada país hay una embajada de alguna ciudadanía diferente. Porque si ese embajador se mete en problemas, ¿quién lo respalda? Su embajada. La embajada lo protege. Nadie tiene autoridad de tocar a ese embajador siempre y cuando esté en la embajada. Ni la policía, nadie. Salvo que el embajador lo permita. Eso quiere decir que también, queridos hermanos, nosotros, como somos embajadores de Dios, Satanás no puede tocarnos en este lugar si tú estás en la embajada celestial. A menos que nosotros mismos le demos la oportunidad. A menos que nosotros mismos le permitamos. Nosotros tenemos una inmunidad, podemos decir, celestial. El diablo no podrá tocar a tu familia, no podrá tocar tu casa, no podrá tocar tu carro, porque nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Siempre y cuando nosotros cumplamos las leyes del reino de Dios. A pesar de tener todos esos privilegios o regalías, como nosotros le llamamos, el embajador va a pasar por tiempos difíciles. Sí, en algún momento tú como embajador celestial vas a pasar por momentos difíciles. Si tú estás cumpliendo la misión en un país que está en conflicto, y tristemente nosotros estamos en un mundo donde hay un conflicto cósmico, hay una guerra, una lucha entre Dios y Satanás. Porque Dios quiere que todo el mundo se salve, pero a Satanás no le gusta esta idea de que todo el mundo se salve. Y hay una lucha por el poder, por la adoración. Por eso nosotros que estamos en este mundo, que no representamos a este mundo, sino en la embajada celestial, corremos el riesgo también en algún momento de perder esa inmunidad celestial. Las regalías, hasta nuestra propia vida. Sí, por eso muchas veces el cristiano enfrenta persecuciones, problemas, enfermedades, aflicciones. Saben que podemos perder la vida en la misión que Dios nos ha dado, pero tendremos la certeza de que Dios, a quien nosotros servimos, nos dará una nueva vida que durará para siempre. Sí, en la eternidad celestial. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿qué ganamos nosotros siendo embajadores del reino de los cielos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué estás ganando al representar a Dios? Al representar las leyes del país celestial. ¿Qué ganamos tú y yo? Bueno, ganamos muchas cosas. Ganamos la protección de Dios en este mundo de guerra. ¿Cómo ganamos esa protección? ¿Quién nos protege a diario? Dios, a través de sus poderosos ángeles. Los ángeles nos protegen. Salmos capítulo 34, versículo 7. Vayan a sus Biblias. Salmos capítulo 34, versículo 7. Sí, porque tú ya fuiste y ya estás siendo protegido por los ángeles. Dice la palabra de Dios
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace con ellos? Los defiende. Bueno, ahí tenemos la primera bendición al ser embajadores del reino de los cielos. Tenemos la protección de los poderosos ángeles. Y se nos promete además en Salmos capítulo 91, versículo 11, un salmo muy conocido, muy recitado, el Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, ¿cuándo? En todos tus caminos. ¡Qué gran bendición! Ganar la protección directa de nuestro Dios. Cuando estamos, queridos hermanos, trabajando para la embajada celestial, Dios envía a sus ángeles para protegernos. Por eso, cuando nosotros vamos a visitar a algún familiar, a orar por ellos, vamos a un hospital a orar por un enfermo, vamos a una cárcel, de tantos peligros que nosotros nos enfrentamos día a día, el ángel de Jehová nos protege. Por eso el Salmo capítulo 121, versículo 5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Qué gran bendición, queridos hermanos, al ser embajadores del reino de Dios. Saben que en la época del rey Nabucodonosor en Babilonia, Dios protegió y además preservó del mal a los 3 jóvenes hebreos. ¿Quiénes eran estos 3 jóvenes hebreos? Eran embajadores, venían de Jerusalén. Eran embajadores de una nación que se regía bajo la dirección de Dios. Y al irse a Babilonia, ellos estaban enfrentando y estaban en un país lleno de idolatría, lleno de conflictos, lleno de tantas cosas de paganismo que se celebraba en ese lugar. Pero ellos actuaban conforme a la constitución del país donde ellos venían. Si ustedes leen el libro de Daniel, se van a encontrar que ellos representaban a Dios, representaban a Jerusalén a través de su comportamiento, a través de sus palabras, a través de lo que comían, a través de adorar simplemente a Dios, el Rey de los cielos. No se arrodillaron a la estatua de oro. Adoraban a Jehová porque ellos estaban dispuestos a defender la ley del país al cual ellos representaban. ¿Cuán dispuesto estás tú al defender a la ley del país del reino de los cielos? ¿Lo haces todos los días? Sí. Ellos eran embajadores y cuando fueron echados al horno de fuego, ¿quién creen que los protegió? ¿Quién los protegió? Dios. Los protegió, los protegió la embajada del reino celestial. ¿Por qué los protegió la embajada del reino celestial? Porque representaban ¿a quién? A la embajada del reino de los cielos. Imagínense qué bendición de estos jóvenes. Así también como los enemigos de Daniel fueron condenados al horno de fuego, Daniel fue condenado a la cueva del foso de los leones por orar 3 veces al día. Según Daniel capítulo 6, versículo 10. Dios no libró a los amigos de Daniel del horno de fuego. Tampoco libró a Daniel de la cueva de los leones. Pero Dios protegió a los amigos de Daniel y a Daniel del horno de fuego, ¿sí? Porque ellos eran fieles a la embajada celestial. Queridos amigos, queridos oyentes, los amigos de Daniel fueron lanzados a la cueva, sí, al horno. ¿Qué sucedió con los enemigos de Daniel? Fueron devorados. ¿Por qué? Porque no había más protección para ellos, porque a ellos no los protegía la embajada celestial. ¿Cuántas veces entramos y salimos nosotros muchas veces de un horno de fuego o de un foso de leones y no lo percibimos? Sí, posiblemente esos problemas que tú enfrentas son hornos de fuego, cueva de leones, problemas, aflicciones, muerte, enfermedad. Eso representa una prueba, así como los jóvenes hebreos y Daniel enfrentaron, tú también muchas veces eres probado. Por eso
el salmista David en el Salmo capítulo 124, versículo 3. Vivos nos habrían tragado nuestros enemigos, expresó. El diablo muchas veces va a intentar destruirte, a ti, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Varias veces va a querer destruirnos y va a querer destruirte toda la vida, pero no lo conseguirá, porque el ángel de Jehová continuará protegiendo. ¿Saben por qué? ¿Por qué te va a proteger? Porque somos embajadores del reino de los cielos. ¿Cuál es ese pago del embajador? ¿Cuál es el pago que tú y yo recibimos? ¿Cuál es el pago que recibe tu familia al tener una embajada en tu hogar? Con respecto al salario del embajador, ¿quién paga el salario del embajador? Hablo del embajador terrenal. Bueno, ese salario de ese embajador terrenal lo paga el país de origen. Pero ¿quién paga el salario de un embajador celestial? ¿Ya has hecho esa pregunta? El salario del embajador celestial lo paga el país de origen. ¿Quién? Pues el cielo. Dios a través de sus abundantes bendiciones. Por eso, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Vayan a sus Biblias, abran sus Biblias. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a nuestro Dios. De esa manera, por eso la escritora muy conocida y renombrada en nuestra iglesia adventista, la escritora Elena de White, dice, aunque la gran recompensa final se dará en ocasión a la venida de Cristo, el servicio presentado a Dios de todo corazón trae consigo una recompensa aún en esta vida. El que trabaje para él tendrá que afrontar obstáculos, oposición y desánimos amargos y descorazonadores. Puede que no vea el fruto de sus afanes, pero frente a todo esto haya en su trabajo una bendita recompensa. Todos los que se entreguen a Dios en un servicio abnegado en favor de la humanidad cooperan con el Señor de gloria. Este pensamiento endulza todos los afanes, fortalece la voluntad y vigoriza el espíritu para que cualquier cosa que pudiera acontecer. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 305 y 306. Ahí está la recompensa de los embajadores del reino de los cielos. Cuando Cristo venga por segunda vez, tú y yo vamos a recibir una recompensa. Por eso nosotros no podemos ser egoístas como el rey Nabucodonosor, que fue elegido por Dios. Sí, Dios puso a este rey para hacer la vara de disciplina a los hijos de Israel. Pero este rey tomó la gloria para sí mismo y él dijo, ¿se acuerdan cuando él en Daniel capítulo 4, versículo 30 dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, con la fuerza de mis manos y para la gloria de mi majestad? Se dio toda la honra y la gloria a él mismo cuando la honra y la gloria le pertenecía a nuestro Dios. Como embajadores, como colaboradores del engrandecimiento del reino de Dios, necesitamos, queridos hermanos, la misma actitud que tenía el rey David. No la actitud que tenía el rey Nabucodonosor. Por eso el rey David dijo, tuyo son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti procede la riqueza, el honor. Tú lo gobiernas todo, dice. En tus manos está la fuerza y el poder y eres quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Y él mismo se pregunta, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias?
En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14, leí la Nueva Versión Internacional. ¿Se dan cuenta el contraste entre el rey Nabucodonosor y el rey David? Uno egoísta y uno agradecido. ¿Por qué? Porque David actuó como un embajador de Dios. Nosotros también lo somos y no podemos actuar de una manera diferente, queridos oyentes. Si nos olvidamos de que somos embajadores de Cristo en esta tierra, perdemos la conciencia de que todo lo que nosotros estamos recibiendo proviene del Señor. Y muchas veces nosotros terminamos usando las bendiciones que vienen de nuestras manos sin preocuparnos que proceden de nuestro Dios. Y esto es a la pregunta que yo les hice. ¿Cuál es el pago que recibe un embajador de Cristo? El apóstol Pablo se consideraba un embajador de Cristo. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿tú te consideras un embajador de Cristo? ¿Tu hogar es una embajada del reino celestial? ¿Tus hijos viven de acuerdo a las leyes de la embajada del reino de los cielos? ¿Tu vida vive de acuerdo a la embajada del reino de los cielos? ¿O tú representas a la embajada del mundo? ¿A qué embajada estás representando hoy en día? El apóstol Pablo estuvo preso, pero como embajador tenía compromiso con Cristo. Había un motivo importante que hacía que el apóstol fuera hacia adelante en momentos de muerte. Por eso él dijo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo, ¿qué cosa? Me motiva. El amor de Cristo me constriñe. Sí, Pablo no tenía riquezas, pero dio su vida por el evangelio. Qué gran ejemplo de embajador, queridos amigos. Dios nos puso en este mundo como embajadores para cumplir la tarea especial que tú y yo tenemos. Probablemente Dios no está pidiéndonos que entreguemos nuestra vida al evangelio. Él está esperando que entreguemos apenas aquello con lo que Él mismo nos da, con lo que Él mismo nos bendice. Que seamos movidos, que seamos motivados por el amor de Cristo y que como embajadores veamos la realidad de su reino, que está tan cerca de ser definitivamente establecido. Sí. Jesús está a las puertas, queridos hermanos. Jesús está pronto por regresar por su pueblo. Está pronto por regresar por ti y por mí. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para ser embajadores del reino de los cielos? Durante esta semana que pasó, me di la oportunidad de marcar a cada líder de joven, preguntándoles cómo iban con el programa que tiene nuestra iglesia acerca de la mente sana que habló Shama. Saben que a través de este programa de mente sana, tu hogar se va a convertir también en una embajada celestial. Porque muchas personas que posiblemente no han leído la Biblia nunca en sus vidas, nunca han elevado una oración al reino de los cielos, lo van a hacer a través de este programa que es tan importante. Pero muchas veces nosotros no le damos la consideración que se merece. Dios nos ha elegido a ti y a mí para que seamos embajadores del reino de los cielos. Por eso, en esta mañana, yo voy a hacer un llamado. Y les quisiera preguntar a los presentes que están aquí en la iglesia Centro de Durango y a los que están detrás de esta pantalla, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, ¿qué tipo de embajador te gustaría ser? ¿Te gustaría ser un embajador que represente el mundo? ¿Te gusta ser un embajador que viva las leyes de este mundo, sus tradiciones? ¿O quieres ser un embajador del reino de los cielos? Si tú quieres ser un embajador del reino de los cielos, levanta tu mano, ahí donde estás. Levanta la manita ahí a través del chat. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser un embajador celestial? A muchos. Hoy me gustaría orar principalmente por aquellos embajadores que quieren representar a Cristo.
Sí, y quiero orar por cada uno de ustedes, porque Dios quiere que seamos embajadores perpetuos del reino de los cielos. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amoroso Dios que estás en los cielos, te bendecimos y alabamos en esta mañana por tus proezas en nuestras vidas. Señor, tenemos un gran deseo de ser embajadores del reino de los cielos. En nuestros hogares, Padre, posiblemente en nuestros hogares no hemos estado viviendo de acuerdo a tus leyes celestiales. Nos hemos dejado llevar por las corrientes filosóficas, por las tradiciones de este mundo, por el comportamiento mundanal, Padre. Pero en este día, nosotros, Padre, nos comprometemos a reflejar el reino de los cielos a través de nuestras vidas en nuestro hogar, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, Padre. Tú has prometido que tenemos tu protección, los poderosos ángeles que acampan alrededor nuestro. Has prometido darnos bendiciones abundantes porque tú lo das todo, tuyo es todo. Tuyo es el reino, la gloria, el mundo, todo te pertenece a ti. Pero a través de eso, Padre, somos grandemente bendecidos por el pan de cada día, por nuestro salario, por la salud. Posiblemente en esta mañana un embajador tuyo está enfermo, está postrado en cama, Padre. Los ponemos en tus manos. Fortalécelo. Que la embajada celestial a la cual él representa o ella representa, lo proteja de todo peligro y muerte. También, Padre, por aquellos que están lejos de la iglesia, que en algún momento representaron esta embajada, son embajadores tuyos. Protégelos donde quiera que estén y tráelos de nuevo a tu red. Bendícenos pues a cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos por los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un bendecido sábado.